Gracias por acompañarnos una vez más a Anacrino, Estudio Bíblico, en la ciudad de Fayetteville, Carolina del Norte. Mi nombre es Lázaro Muñiz y vamos a seguir estudiando la Biblia y poniendo todo el empeño, todo el corazón de aprender más de la palabra del Señor. En clases anteriores hemos estudiado parte de los casos de conversión, aunque no hemos entrado a detalle, pero sí hemos podido observar un modelo de cómo las personas pueden llegar a la salvación. Pero después de la salvación, luego de que usted decide obedecer a Cristo, ¿para dónde usted es añadido? Es decir, ¿dónde usted debe de congregarse? ¿Dónde usted debe de ir y aprender de la Escritura? Para eso estaremos estudiando una serie de lecciones. Espero estudiar con ustedes unas 3 o 4 lecciones acerca de imitar a la iglesia del Nuevo Testamento. Estaremos hablando básicamente de poder encontrar a la iglesia que Jesucristo estableció en el Nuevo Testamento. Estaremos hablando muy probablemente de 3 lecciones que quizás le sean de interés para que usted conozca acerca de la iglesia de Cristo. ¿Usted se ha preguntado cuál es el fundador o quién es el fundador de la iglesia a la que usted asiste? Quizá usted va a la iglesia de sus padres o que le heredaron sus padres, le enseñaron dónde ir. Quizás a usted le enseñaron incluso que debe ir a la iglesia de que usted se sienta mejor, es decir, hablando de quizás la música o el ambiente o la infraestructura. Quizás usted esté buscando un lugar donde crea que puede sentirse bien. Quizás busque lo más cercano a su casa, lo más cercano en el área donde usted vive, pero realmente es el único criterio que usted debería de tomar. Sí, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero es el único criterio. ¿Sabe usted quién es el fundador de la iglesia a la cual usted asiste? ¿Sabe usted, por ejemplo, un dato interesante que quizás usted lo ignora, de que las iglesias tienen, en su mayoría de los casos, tienen un fundador o una corriente? Lo que usted ve en pantalla es básicamente un pequeño resumen de algunas iglesias de las más conocidas en nuestros días. Por ejemplo, nosotros tenemos registro, este dato fue generado por ChatGPT, la versión 5.2, y como nosotros podemos ver, la iglesia ortodoxa dice que su primer registro está en el 1054. Ese AD significa años dominos, ya que significa en el año de nuestro Señor. Esto normalmente es usado cuando nos referimos a las fechas después del nacimiento de Jesús. El año 0 es considerado el año donde parte antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, del 0 hacia delante en nuestros días, eso es considerado como años domini, ¿ya? En el año del Señor. O también conocido normalmente también como después de Cristo. Nosotros vemos que el primer rastro de la iglesia ortodoxa, que es básicamente la que se separa de la iglesia católica, y ya eso ocurre en el 1054 después de Cristo. Luego vemos también la iglesia luterana en 1517. Esto es muy cerca de lo que es la reforma de Martín Lutero, para los que les gusta la historia. Eso es entre el siglo XV, siglo XVI, ¿ya? Luego vemos a la iglesia anglicana en 1534, 1560 la iglesia presbiteriana y así sucesivamente. 1509 la iglesia bautista, ya allí salen algunos nombres como John Smith, ahí sale también otros sacerdotes, Wesley,
salen muchas doctrinas y comienzan a dividirse poco a poco y se comienzan a ramificar otras corrientes que dependen quizás de la misma ideología o de la misma forma. ¿Por qué les estoy presentando de esto? Porque a veces se nos hace difícil entender que usted no necesita ni ser ni católico, ni evangélico, ni mormón, ni testigo de Jehová, sino únicamente cristiano. Se nos hace difícil entender que usted debe pertenecer a alguna denominación para que usted pueda seguir a Cristo. Y yo quisiera que usted estudiara conmigo y usted tuviera también un espacio en su hogar donde nosotros pudiéramos visitarle y poder hablar acerca de esto, ampliarlo. 1738, la Iglesia Metodista, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en el 1830, 1863 nacen otras iglesias como la Iglesia Adventista, la iglesia conocida como los Testigos de Jehová, 1870, en un lapso, la iglesia pentecostal un poco más reciente, en 1906, y vemos, quizás tal vez mencioné alguna congregación a la cual usted está asistiendo. Es que yo soy de la denominación tal, yo soy de la denominación tal. Si usted observa, es normal, es muy común poder decir yo pertenezco a una denominación. Sin embargo, yo quiero que usted estudie conmigo que en el Nuevo Testamento ahí usted va a ver una iglesia, ahí usted va a ver un grupo de personas que seguían a Cristo con un comportamiento diferente, con una identidad diferente. No estoy hablando de judíos nada más o personas que venían del judaísmo, estoy hablando también de gentiles como nosotros que se convirtieron. Por esta razón, he preparado esta introducción que usted pueda saber cómo van a estar las siguientes lecciones, cómo van a estar preparadas las siguientes clases para que usted le lleve una secuencia. Nosotros básicamente queremos tener 3 estudios. Mirar la iglesia del Nuevo Testamento en las profecías del Antiguo Testamento. La iglesia no está presente en el Antiguo Testamento. La iglesia fue establecida en el primer siglo. Después de el ministerio de Jesús, después de la muerte, después de la resurrección. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay evidencias de la iglesia, es decir, profecías, es decir, mensajes que eran dados por los profetas que se iban a cumplir en el Nuevo Testamento. Y entre ellos vemos a Isaías, entre ellos vemos a Joel, vemos profetas mayores, profetas menores, vemos también datos muy importantes como los que da Daniel, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a estar deteniéndonos en tal vez unas 3 o 4 profecías para no cansarle, para que usted pueda entender, por ejemplo, cuál era el plan de Dios establecido para el hombre, para nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, las profecías decían no solamente el lugar donde iban a ser la iglesia. La iglesia no iba a nacer en Roma. La iglesia iba a nacer en Jerusalén. Y habían ciertos eventos que estaban relacionados y los cuales podemos identificar que las profecías se cumplen en Hechos capítulo 2. Vamos a verlo en su momento. Por eso estoy hablando la primera sección o el primer bloque de clase. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento. Cómo Dios a través de los profetas mostraba al pueblo de Israel que vendría un momento en el cual ya no sería un solo pueblo, sino todos los pueblos serían un solo llamado reino de Dios. Serían llamados iglesia. Serían llamados discípulos. Ya no importa de dónde vengas, ya no importa si eres judío, ya no importa si eres gentil, no importa tu nacionalidad, si tú obedeces a Cristo, tú ibas a ser parte de ese grupo. Luego, por supuesto, en la segunda clase,
quizás estaremos hablando acerca del cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Jesús habla de la iglesia, cómo Jesús es el primero que ocupa la palabra iglesia o eclesía, que es una palabra, más adelante la voy a explicar, es una palabra común en aquel entonces, en el primer siglo, para referirse a personas que se reunían en un lugar. Y luego, y número 3, vamos a ver una serie de lecciones donde nos podemos ver cómo identificar a la iglesia. Así como la Biblia presenta patrones o presenta modelos de los primeros cristianos, cómo hacían, cómo ellos adoraban, cómo estaban organizados, y lo vamos a comparar con lo que hoy se practica, y quizás a usted le pueda venir a su mente, quizás usted pueda entender que debemos nosotros de imitar a esa iglesia del Nuevo Testamento y no ningún mandamiento humano. Por ejemplo, para darles una idea y empezar en esta introducción, ¿entiende usted qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia, de hecho, es una palabra que no tiene traducción. O si tiene una traducción, quizás tendría alrededor, en nuestro idioma español, tendría alrededor de 3 o 4 palabras que equivalen a la palabra iglesia. Por eso es una palabra que, como no tiene una equivalencia específica, entonces se usa un proceso llamado transliteración. Es decir, es pasar la palabra en su idioma, que en este caso es el griego koiné, pasa al español y simplemente se ambienta al idioma español, pero no cambia su estructura gramatical. En este caso, la palabra en griego es eclesía. Lo que ustedes ven al lado izquierdo es el sitio web Logos, K-Logos, que es un sitio donde te muestra el griego interlineal sin traducir, simplemente te muestra el texto de manera cruda, como está escrito en griego koiné. ¿Ya? La palabra eclesía, si usted la quisiera, el significado original significa asamblea, pero también era la idea de llamados de afuera, ¿ya? O llamados fuera, perdón, ya, llamados fuera. Daba la idea de llamar a las personas para que pudieran reunirse en un lugar específico, donde pudieran estar un tiempo específico. Algunos comentaristas, por ejemplo, hablan de la idea de las personas que eran llamados para que puedan reunirse en una asamblea, quizás en un lugar público, ¿ya? Llamar a las personas a que vengan y se reúnan para escuchar o hablar de algún evento o alguna situación específica. Eso significa la palabra eclesia, ¿ya? Originalmente. Por eso quizás una de las traducciones más cercanas podría ser los llamados fuera, es decir, personas que se les pide que se reúnan o llamadas a comunicarse para que se reúnan en un lugar específico. El uso común griego, es decir, en el primer siglo, recuerde que la Biblia fue escrita, sobre todo el Nuevo Testamento en su gran mayoría, en griego koiné. Eso significa griego común. Ya el griego que hablaban, por ejemplo, los campesinos, el griego, el idioma que hablaba todo mundo, era universal. Porque había un griego que no era koiné, no era común, ¿ya? Sino que un griego más clasista o del griego helenista de los filósofos, pero el griego que fue escrito, el Nuevo Testamento, es un griego que todos los podían hablar, universal. Vea cómo Dios también en su misericordia, en su sabiduría, también estaba dispuesto a mostrar que el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que todos los podemos entender, fácil de entender, ¿ya? En el idioma, en el mundo griego, una asamblea de ciudadanos convocados para tomar decisiones públicas. Eso indicaba o indica la palabra eclesia.
que es de donde se traduce, se translitera más bien la palabra iglesia. En el Nuevo Testamento, Jesús la ocupa, es el primero que ocupa esta palabra para referirse a la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo, la reunión de cristianos, no el edificio, no son las cuatro paredes, no es el edificio, no es la infraestructura, sino que son el grupo de personas. A esto se le conoce como la palabra iglesia. Es muy importante que usted entienda esta introducción. Vamos a hablar de imitando a la iglesia del Nuevo Testamento. Nos estamos refiriendo entonces a imitar al grupo, a la asamblea, a los creyentes que se muestran en la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. A eso nos estamos refiriendo. No es imitar un edificio, usted no imita un edificio, no es nuestro propósito, no es importante. Aquí las personas son importantes. Otro dato interesante que me gustaría compartir con ustedes es que a los primeros cristianos, ¿cómo se les llamó? Cuando inicié este video, estaba diciendo de que algunas personas les parece raro, si no siempre me preguntan, ¿es que usted es evangélico? ¿Usted de qué denominación es? ¿Es bautista, pentecostal? Bueno, un sinnúmero me han preguntado. Otros me dicen, ¿es que usted es católico? No soy católico, no soy evangélico. Y cuando las personas me preguntan y yo les digo, soy miembro de la Iglesia de Cristo, entonces ellos me dicen, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué denominación es? Pues a la luz de la Biblia, al menos se le mencionan 5 nombres, 5 adjetivos a las personas que eran creyentes en el Nuevo Testamento. El número 1, discípulos. Todos sabemos que discípulos, seguidores, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 26, ocupamos la palabra o Lucas ocupa la palabra discípulos. Ya dije en la clase anterior, en la clase número 1, de que el libro de Hechos es un registro de cómo la iglesia, una vez que es establecida, cómo los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio a partir de Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vemos cómo el apóstol Pedro, luego cómo se convierte el apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo de Tarso primero, en versículo capítulo 9. Ya vemos cómo se esparce la iglesia a partir del capítulo 13 y del capítulo 28. Entonces a ellos se les llamaba también discípulos. Se les llamó también creyentes. Hechos 2:44. Ya todos los creyentes, ya no solamente discípulos. De hecho, por ejemplo, Jesús usó esta palabra también discípulos en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Vayan y hagan discípulo a todas las naciones. ¿Ya? Y ahora Lucas ocupa la palabra creyentes para referirse al mismo grupo. No son diferentes grupos, no. Ya es el mismo grupo. Lucas se refiere a los seguidores, aquellos que se convertían a Cristo, se les llama discípulos, se les llama creyentes. Pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 2, también se les llamaba los del camino. Aquí me gustó mucho un comentario de hace muchos años que leí, un comentario acerca de por qué los del camino. Y es que estos discípulos, estos creyentes, iban por los caminos y abordaban a las personas por el camino y entonces les hablaban acerca de Jesús, los evangelizaban. ¿Ya? Era la forma de cómo, recuerden que quizás no habían buses, obviamente no habían aviones, obviamente no habían barcos, no habían carros, sino que eran caballos, mulas, eran carruajes, y ahí estaban los cristianos, ahí estaban los creyentes, ahí estaban los discípulos en el camino, y por eso les decían, nos vamos a encontrar con los del camino, refiriéndose a los cristianos, a los primeros seguidores de Cristo. También se les llama santos para referirse a santificados, apartados. La palabra santo también es otro término mal usado en nuestros días para referirse a personas que no pecan o la idea de que no pecan, pero
La palabra santo se aplica, si usted lee la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del 1 al 4, quizás usted puede ver allí, dice a los santos de la ciudad de Corinto. Estoy parafraseando, por supuesto. Usted va a ver que se refiere a los cristianos. Pero hay una palabra que tomó mucha fuerza y no solamente se lee en el libro de Hechos 2 veces, ¿ya? No solamente se lee en el capítulo 11, no solamente se lee en el capítulo 26, sino también en Primera de Pedro, capítulo 11. También se lee esta palabra y es la palabra cristianos. Resulta que en Antioquía de Siria es donde se establece la primera congregación mixta, es decir, que no solamente eran judíos, sino también gentiles. Es donde salen los viajes misioneros del apóstol Pablo, Bernabé, donde sale Silas, donde sale también Juan Marcos. Es decir, no solamente es la congregación de bastante que impulsó el evangelismo todos los rincones del antiguo mundo. Y allí, en el capítulo 11, versículo 26 del libro de Hechos, dice que ahí se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Las personas comenzaron a llamar a los seguidores, a los discípulos, a los creyentes, a los del camino, a los santos. ¿Saben cómo le comenzaron a llamar? Cristianos. Luego en el capítulo 26, versículo 28 de Hechos, también otra vez, ya un gobernador dice, por poco me persuades a hacerme cristiano. En Primera de Pedro, capítulo 11, verso 16, si alguno padece como cristiano. Ahí está la enseñanza. Es decir, el único nombre de la que la Biblia da registro es cristianos. Si usted comienza a entender la Biblia, aquí no hay divisiones, aquí no hay de que yo soy pentecostal, que yo soy iglesia de Dios, que yo soy Jesús solo, que yo soy bautista, que yo soy mormón, que yo bla, bla, bla. No existen estos nombres porque todos estos nombres que acabo de mencionar simplemente pertenecen, o estoy diciendo que pertenecen a una de las iglesias que sus fundadores fueron hombres. Pero si usted se comienza a llamar cristiano y a seguir el patrón bíblico de la escritura, usted estará agradando a Dios. Quédese con nosotros, por favor, y acompáñenos en las clases que vienen a continuación en las próximas semanas. Estamos publicando cada domingo una clase. Si usted quisiera estudiar la Biblia con nosotros, por favor, dejo mi número, dejo mi correo electrónico. Contáctenos y con mucho gusto estaremos estudiando la Biblia con usted. Anacrino Estudio Bíblico. Estamos en la ciudad de Fayetteville, en Carolina del Norte. Mi nombre es Lázaro Muñiz y soy miembro de la Iglesia de Cristo en Cruciform Church of Christ en Fayetteville. Dios les bendiga y gracias otra vez.